es Mariana Serena Zuccarelli, soy especialista en adicciones, en terapias vinculares, en terapia cognitivo-conductual. Realicé la maestría en Psicología del Deporte en la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Y bueno, trabajo en Arsenal de Buenos Aires, he trabajado también en Defensa y Justicia de Buenos Aires también. Así que bueno, arrancamos. Sí, vale. Bueno, a ustedes, una vez finalizado el seminario, se les va a enviar bibliografía para que trabajen. Esto está preparado bueno, justamente para entrenadores de divisiones juveniles y de primera división. No sé si acá tengo Bueno, básicamente yo les preparé para que trabajemos distintos textos. Uno se llama Pornotopía, de Beatriz Preciado. Beatriz Preciado es una filósofa transexual que aborda mucho lo que es la relación del cuerpo con las sustancias y a su vez con la mediatización de ello. Y hace una contextualización de lo que ha sido en los últimos años, a partir de la época Playboy, digamos, cómo ha sido la formación de la masculinidad en la sociedad actual, digamos. ¿Por qué abordo este tema en relación al deporte? Bueno, porque justamente cuando uno no conoce el grupo con el cual va a trabajar, siempre tiene ciertos determinantes, como por ejemplo, por darles un ejemplo, en deporte femenino, las mujeres, ahora no se ha visto tanto, pero en cierta época no querían ir al gimnasio porque eso las iba a masculinizar. Luciana Aymar, sin ir más lejos. Entonces, existen ciertos determinantes que condicionan lo que es la práctica del deportista y lo que es el entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, algo que para mí es muy importante diferenciar es lo que es el trabajo de los entrenadores a nivel amateur de lo que es el trabajo de los entrenadores a nivel profesional, ¿no? Para abordar este aspecto les preparé lo que es el texto de Kafka, Carta al Padre. ¿Por qué les preparé este texto? Porque justamente el modo de trabajo de un entrenador va a depender muchas veces de los modelos que ha tenido de crianza, ¿no? Es como que uno no trabaja en el vacío, o no entrena o no coachea en el vacío, sino que justamente es un espejo de lo que ha recibido en su crianza. Entonces, bueno, en Carta al Padre, Kafka le escribe a su padre reclamándole lo duro que ha sido con él, la falta de aprobación y de palabras de consuelo que le ha brindado, y también, bueno, justamente le habla de que en algún momento de su vida él dejó de escuchar a su padre por el nivel de exigencia que tenía hacia él, ¿no? Llega un momento en el cual ya Kafka justamente no registra lo que le dice, y bueno, en relación a lo que es la formación de jugadores amateur, nosotros trabajamos con lo que son las bases, ¿no?, de la personalidad. No trabajamos con el deportista sobre la nada, sino que al deportista lo sostiene un tipo de personalidad y un tipo de crianza también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante todo lo que tiene que ver con la educación, con los determinantes sociales, como les decía, con respecto al texto de Beatriz Preciado, Paul Preciado ahora. Así que bueno, les preparé lo que es la noticia sobre Brian Fernández en relación al dopaje positivo que él ha tenido con respecto a la cocaína, ¿no? Bueno, en donde también se plantea cierta crítica, por así decirlo, a los sistemas actuales por los cuales
digamos, hay sanciones, pero no hay un acompañamiento al deportista. Lo compara con el método de la NFL de Estados Unidos. Entonces, ¿y por qué también les pongo esta noticia? Porque justamente, no sé si podemos abrir la noticia de Brian Fernández. Arriba de todo. Sí. Bueno, básicamente él habla de cómo ha sido criticado por pedir ayuda, básicamente, ¿no? Abajo de todo, él comenta: en las noticias me matan cuando yo digo que preciso ayuda y que necesito comenzar un tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con respecto a esto? Y volviendo al tema del texto que a mí me parece tan fundamental, de Paul Preciado, y con la construcción de la masculinidad. El paradigma que se maneja es el paradigma de la dureza, de la falta de sentimientos, de la dureza emocional, que se manifiesta con el consumo de distintas sustancias, ¿no? Como se le dice, el estar duro por la cocaína, duro físicamente del gimnasio, eso se manifiesta justamente con la dureza emocional y con la dificultad para pedir ayuda. La función de un psicólogo deportivo en un plantel o, en clínica, básicamente es la de hacer circular la palabra. Nosotros estamos más allá de, para hacernos los sabelotodos y exponer o darles información, estamos básicamente para hacer que la gente hable, que la gente pueda manifestar lo que le preocupa, ¿no? No es una cuestión de quién sabe más o quién puede tener más información o más experiencia sobre tal o cual cosa. Porque en el momento en el que el psicólogo se pone en el lugar de, yo tengo el saber, yo me las sé todas, se obtura lo que es justamente el trabajo de lo que le pasa al otro, ¿sí? Entonces, básicamente el trabajo de los entrenadores con el psicólogo deportivo es un trabajo como ir al gimnasio. Se va a sufrir al psicólogo. Si podés poner el otro, la guía, la otra, esta. Sí. ¿Por qué digo que se va a sufrir al psicólogo? Porque justamente uno va a cuestionarse todo, a responsabilizarse de sus acciones. Muchas veces pasa que resulta mucho más sencillo enviar a los jugadores a tratarse, como muchas veces también pasa en la clínica comúnmente, de niños, de adolescentes, que los chicos manifiestan ciertas dificultades y muchas veces eso es producto de lo que es la relación parental. En este caso es lo mismo con respecto a los entrenadores. Lo que se recomienda es que ellos también hagan un ejercicio de autoconocimiento, de autopercepción, de aumento de la conciencia sobre cómo están, cómo se sienten. Recomiendan a sus jugadores que descansen, pero ellos descansan o están estresados, ¿no? Y no sé si podemos ir abajo de todo. Acá. Para eso les preparé unas fichas en las cuales ustedes van a poder autoevaluarse, ya que, no sé si cuentan o no cuentan con psicólogos, con mentores de algún tipo, pero las distintas aspectos que podemos evaluar son la motivación, la confianza, la atención, la concentración, control de miedos, control de presiones internas y externas, toma de decisiones, equilibrio entre pensamiento, emoción y acción, autocontrol de los impulsos, control de los niveles de ansiedad, control de afrontamientos positivos, alegría, y negativos, conducta de perder, capacidad de improvisación, superación, cohesión grupal, comunicación, compañerismo, solidaridad,
relajación, voluntad de vencer, compromiso, bueno, etcétera. Todos los aspectos que se pueden tener en cuenta a nivel de lo que es el rendimiento deportivo. Si yo no sé dónde estoy parado, si yo no sé, no me tomo un momento, sea con un profesional o, no sé, en un momento de autoevaluación para saber cómo estoy, lo más probable es que actúe de una manera inconsciente, impulsiva y mal, inadecuadamente. Entonces lo que se aconseja es trabajar con autorregistros, no solamente pensándolo, sino trabajar con cartelería, con diarios, si así se puede hacer, y bueno, e ir registrando lo que es el avance con respecto a lo que es la práctica de cada uno de los entrenadores como de los entrenados, ¿sí? Por ejemplo, me propongo de acá a un mes aumentar un 15% lo que es la motivación o la confianza, porque si no, ¿qué pasa? Y acá vuelvo al texto de Kafka, ¿no? La personalidad está compuesta por tres partes, por así decirlo, ¿no? El psiquismo, el yo, el ello y el super yo, ¿no? El super yo en general está representado a nivel abstracto por la figura del padre, ¿sí? Que a los fines del deporte termina siendo la figura del entrenador, de la autoridad que en su momento está a cargo, digamos. Y muchas veces esas exigencias se terminan incorporando, introyectando, y hay veces que este ideal es demasiado y aplasta al jugador, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo que ganar tengo que ganar contra Peñarol porque si no me derrumbo. Los objetivos de rendimiento o de resultado tienen que ayudarnos o ayudar al deportista o a nosotros en la tarea como entrenadores, tienen que sostenernos, no tienen que aplastarnos, como en el caso de este texto que yo les di para leer. Por eso es tan importante la figura del entrenador en los inicios de la práctica, ¿sí? Porque la dependencia del jugador con respecto al entrenador suele ser total. Entonces, bueno, lo que no quita que posteriormente, en un momento de profesionalización, la exigencia pueda ser mucho mayor, ¿sí? Sin tener en cuenta, bueno, cuáles son los sentimientos. Pero ¿qué pasa también? Es importante que ante momentos de extremada presión también se le dé al futbolista la posibilidad de tener una descarga, una catarsis con un profesional. ¿Por qué? Bueno, como les decía cuando me entrevistaban a los periodistas, hoy en día en el fútbol de alto rendimiento no hay margen de error. Están tan profesionalizados los clubes, tan al detalle, hasta incluso, bueno, con videoanalistas, con inteligencia artificial, con instrumentos hasta predictivos, que no hay margen para decir, bueno, corremos el riesgo que pase lo que pase. Entonces, si existen los profesionales capacitados para trabajar, que esta cultura, por así decirlo, volviendo al texto de Preciado, de la dureza, de no, a mí no me pasa nada, distintos atravesamientos culturales que, como les decía, condicionan la posibilidad de abrirse. Tiene un problema, qué maricón, ¿no? Que muchas veces se escucha en el ámbito futbolístico, que incluso en situaciones más avanzadas pueden llegar a, no sé, el ocultamiento de lesiones, ¿no? Y ni que hablar del tema de las soluciones mágicas en torno al dopaje. Entonces, la idea es, en el amateurismo, trabajar fortaleciendo esta instancia, que es el yo, ¿sí?
con exigencia obviamente y límites, pero también gratificaciones, ¿no? Y bueno, porque justamente sobre una base, esto imagínense que es así, ¿no? Sobre una base mucho más amplia, el nivel de exigencia y el nivel de ideal y de bueno, lo que se le puede exigir a un futbolista con una base yoica sólida es mucho mayor. Si no, bueno, vamos a tener quizás rendimientos espectaculares, pero van a ser por un tiempo hasta que el futbolista se quiebre, por lo que sea por consumo de sustancias indebidas, sea por, bueno, que tiene conductas de riesgo, ¿no? Tenemos grandes ejemplos de grandes futbolistas que han interrumpido su carrera futbolística por esta clase de cosas. Bueno, ni que hablar de paternidades adolescentes, ¿no? Así que bueno, y volviendo al texto este, que vi que muchos al principio cuando lo estaba nombrando abrían los ojos así, el tema este de Paul Preciado, también se habla mucho de las conductas de riesgo vinculadas a la masculinidad. Ah, no te vas a poner en pedo, ah, qué maricón, ah, no te vas a encarar a 5 minas, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso trabajamos con lo que es la deconstrucción de masculinidades, ¿sí? Llegado el caso que se trabaje con mujeres, también trabajamos los aspectos culturales o de género vinculados a la práctica deportiva. Así que bueno, a ver, ¿me abrís el resto de...? Vamos a... No, sí, a ese. El PDF... No, el PowerPoint. Arriba. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo principal del psicólogo no es darles respuestas o darles saberes a quien consulte, sea entrenador, sea mamá que acompaña, sea quien sea, directivos, sino que es generar preguntas y tratar de encontrar cuáles son las necesidades y cómo resolverlas con el conocimiento que tiene cada uno de ustedes, porque nadie sabe qué es lo mejor para cada uno que uno mismo. Entonces, bueno, ¿avanzamos? Entonces, básicamente hacemos un trabajo de ordenamiento, ¿no? ¿Se tienen en claro las metas del equipo? ¿Cómo comunica qué rumbo va a tomar y cómo lo va a hacer? ¿Clarifica roles? Con respecto a esto, el tema de la comunicación, y volviendo a mi texto fetiche de Paul Preciado, el tema de la comunicación. Los niños y los jóvenes, o adultos, ya hablando del fútbol profesional, están constantemente bombardeados por lo que son las redes, la televisión, Instagram. Les había seleccionado, no llegué a ponerlo en el mail que les envié, pero les había seleccionado una noticia que hablaba de cómo Cristiano Ronaldo estaba ganando más del doble por Instagram que por su carrera como futbolista. Entonces, ahí tenemos un indicio del peso que tiene los medios en la construcción de la subjetividad de nuestros futbolistas. Porque por más que hayan otros ejemplos paradigmáticos, bueno, Messi sin ir más lejos, pero Messi se dice que tiene Asperger, digamos que es una excepción, ¿no? En cuanto a su personalidad. Pero bueno, volviendo al tema de Instagram, los modelos que siguen los chicos son esos, son los más famosos, el modelo del exitoso. Entonces, esto se los traía a colación con respecto a, no sé si ustedes han asistido a otras charlas de psicología del deporte, que hay veces que se habla de la motivación. ¿Alguien lo escuchó? ¿Sí? ¿No escuchó? No. ¿No? Por este lado no. ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? ¿A dónde fuiste? No, soy psicóloga. ¿Sos psicóloga?
te dedicas a deporte? Sí. Y trabajas con el tema de la motivación. En realidad hay que diferenciar lo que es activación y motivación. Con motivación. Yo lo puedo activar para ver y les puedo mostrar un partido, por ejemplo, de amputados, Sí. donde tenemos que les falta gente, cómo juegan, Sí. y yo te los activé en un momento. Sí. Los activé, pero se va. Yo tengo que ver individualmente cuál es la motivación de cada uno. Exacto. Capaz que para uno la motivación es que el papá lo está mirando, lo fue a ver el partido. Capaz que para otro que le prometieron que después se van a comer un asado o se van a un baile. Tengo que ver, la motivación es individual a cada uno. Exacto. Bueno, con respecto a eso, es verdad que, como dice mi colega, la motivación siempre va a tener cierto margen de singularidad, pero a nivel de lo que es mainstream, los ídolos son los ídolos, por más que, no sé, existan ciertas particularidades a nivel de cada uno. Entonces, por eso es tan importante el tema de la comunicación. Bueno, avanzamos. ¿Cómo logra que se concentren en el mismo objetivo? Compatibilizar lo individual y lo grupal. ¿Qué rol ocupa en el equipo como director técnico? Muchas veces pasa que se da la dupla o el vínculo del entrenador, digo DT, en relación al PF, ¿no? Muchas veces pasa que el preparador físico es muy comunicativo y muy contenedor y el PF es súper exigente. Este tipo de duplicidades se suelen dar. Entonces, como entrenadores, ¿estamos conscientes de cómo funcionamos? ¿De cómo es nuestra dupla? ¿De cómo serán nuestras dinámicas al interior? ¿O no lo pensamos? Eso es importante. El liderazgo genera credibilidad. Avanzamos. Bueno, se percibe como educador y formador, se posiciona mejor en el entrenamiento o en la competencia. Este punto también está dentro de la guía de trabajo que yo les di, ¿sí? En donde ustedes van a tener una ficha de autoobservación, en donde van a poder, bueno, justamente preguntarse en qué situaciones tengo más dificultades. Y por eso les digo que es importante el tema de los autorregistros, porque esto va a variar, no va a ser siempre igual. Y en función de conocer cómo estamos y qué dificultades tenemos, es que vamos a poder trabajar sobre eso. Yo algo de lo cual no soy consciente, que es un punto ciego para mí, y bueno, la verdad que no voy a poder hacer nada, ¿sí? Bueno, ¿cómo maneja las victorias y las derrotas? ¿Cómo convive con sus ansiedades? ¿Controla solo lo controlable? ¿Comprende que el equilibrio es inestable? ¿Amplió sus rangos de tolerancia personal a la frustración? Acá vamos otra vez, ¿no? Al tema de, bueno, enviar a los jugadores a psicólogo, pero los entrenadores, ¿se hacen estas preguntas? ¿Se autoevalúan? ¿Cómo es su capacidad de distribuir la atención? Muchas veces, bueno, supongo que ustedes lo sabrán, pero la mirada del entrenador para cada uno de los jugadores es fundamental, puede ser determinante para un niño, sobre todo en este etapa, cuando son niños. Es como la mirada del padre de Kafka, ¿no? Volviendo al texto este que, a ver, ¿por qué les quise dar estos textos? Porque me parecía que ir a una cuestión teórica y hasta un poco maquillada de qué es la motivación o qué es el liderazgo, que muchas veces es lo que más van a escuchar con respecto a psicología del deporte. A mí me interesaba que ustedes lo pudieran anclar o lo pudieran tener un registro afectivo del tema, porque a ver, todos tuvimos padres. Entonces, si yo los puedo linkear a lo que fue su crianza, ustedes van a poder tener un poco más de comprensión de lo que son estos aspectos teóricos, ¿sí? Lo mismo con respecto al texto de Pornotopía. Sexualidad tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que preguntarse también qué de mi género
me condiciona a la hora de absorber todos los recursos que hoy en día existen para maximizar mi rendimiento, el mío y el de mi equipo, ¿no? Muchas veces se ve en la práctica el tema de que los futbolistas te van a ver a escondidas, porque les da miedo que los vea el compañero del equipo, entonces capaz se escabullen y te van a ver a las 10 de la noche, porque les da miedo que sepan que tienen un problema y se largan a llorar como niños. Es la verdad. Entonces, hay que ver de qué manera trabajamos con esta dificultad para usar la palabra, para pedir ayuda, como en el caso de la noticia de Brian Fernández. Así que bueno, continuamos. Posee presión temporal, que es la rapidez en la toma de decisiones. Posee exigencia de precisión, que es la actuación en forma técnica, tácticamente competente. Siente que sus niveles de autoconfianza varían demasiado. ¿Cómo es su confianza en los otros? Con respecto a esto, vuelvo al tema de los autorregistros. ¿Por qué yo hincho con el tema de los autorregistros? Porque muchas veces pasa que ganamos un partido y somos los mejores del mundo y nos vamos a una personalidad maníaca, por así decirlo, y por otro lado, a veces pasa que perdemos un partido y también somos los peores del mundo. Entonces, siempre tenemos que tratar de evitar la fluctuación entre esos extremos. Eso lo vamos a poder hacer en función de, como les decía hoy, con respecto a las instancias psíquicas, a tener un yo fuerte, ¿no? Es muy importante. Por eso es fundamental el trabajo de los entrenadores de formativas, ¿sí? Porque si yo tengo un jugador fortalecido, el yo se forma en la infancia, ¿no? Una vez que tenemos la estructura de personalidad ya totalmente conformada, supongamos que se trabajó bien, que fueron niños amados, cuidados, alimentados y demás, bueno, vamos a poder trabajar con psicólogos. Pero muchas veces va a pasar que no es el caso. Y bueno, y también con respecto a esto, introduzco el tema, no tenía previsto hablar de esto, pero introduzco el tema del coaching. A ver, si bien la psicología del deporte es un trabajo de coaching, los coaches no son psicólogos. Entonces hay que tener cuidado cuando elegimos a un profesional con respecto a que no tenga formación de base de psicología. Porque si nosotros trabajamos con alguien, un paciente, sea jugador de fútbol, sea el que sea, y por así decirlo, hacemos intervenciones que movilizan una personalidad no bien conformada, podemos hacer un desastre, ¿sí? Entonces, por eso tengan cuidado, entrenadores o directivos, el día que trabajen con alguien, de tener cierto cuidado con respecto a eso. ¿Dónde estaba? Acá. Los niveles de autoconfianza que varían demasiado. Y los autorregistros. Es importante que tengamos nuestra propia libretita de anotaciones para justamente poder hacer incluso en algún momento historia, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo estaba hace 6 meses? Si yo no hago autorregistros, ¿puedo saber cómo estaba hace 6 meses? ¿Qué metas me planteé? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que trabajar? No, no puedo, porque no tengo de dónde agarrarme. Bueno, ¿cómo es su confianza en los otros? ¿Cómo es su compromiso individual y de equipo? Busca ser determinado, firme y con convicciones, pero a la vez flexible y abierto. Esas son características de cada uno de los entrenadores en general, que como les decía, va a depender de los modelos de crianza que tuvimos, ¿sí? ¿No era el anterior? Sí. Bueno, modifica las líneas de trabajo para poder adaptarse a las circunstancias. El tema de la capacidad de adaptación era como les decía acá, si hay fragilidad no voy a tener posibilidad de adaptarme a las circunstancias, ¿sí? Porque la ansiedad va a ser tremenda, no va a ser posible. Por eso aparecen a veces
soluciones mágicas, bueno. Posee respuesta efectiva mínima, mínimo esfuerzo y mínimo de emociones negativas, es optimista, niega los problemas o situaciones de juego. Volviendo al tema de los autorregistros, ¿sabemos cuáles son los problemas o situaciones de juego? ¿Podemos comparar de acá a 3 meses atrás dónde estábamos y qué logramos? Porque si no, volvemos a la primera pregunta. Un día somos los mejores y otro día somos los peores, porque no tenemos material para autoevaluarnos. Tomamos riesgos. Si me permitís, quisiera agregar algo en eso. Sí, por favor. Que me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es apuntar a enseñarles que no es ganar o perder, no soy ganador y soy perdedor. Sino yo lo que busco cuando trabajo con los chiquilines es que sean triunfadores. Y como es triunfador, no importa, no va por el resultado si gané el partido o lo perdí. ¿Ya? Si lo perdí, también yo gané experiencia. Soy triunfador porque yo ya sé, ya tengo la experiencia de cómo fue el rival, voy a analizar cómo fue el rival, voy a mejorar mi técnica y mi táctica después. Es enseñarles por eso, que va independiente a un resultado. Obvio que se van a poner tristes y se va a poner si pierden porque todos quieren ganar. Pero llevarlos que va más allá, que no tiene que condicionar solamente ese resultado. Exactamente, exactamente. Y ahí vamos a lo que son los recursos que nos da, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, ¿no? Arranqué hablándoles desde la perspectiva de género. Desde la terapia cognitivo-conductual trabajamos con lo que son los pensamientos distorsionados y con la reestructuración cognitiva. Bueno, entonces, pensamientos distorsionados y reestructuración cognitiva. Eso es desde el paradigma de la terapia cognitivo-conductual. Volviendo a mi texto preferido, ¿qué pasa? La cultura que nos atraviesa es una cultura de ganadores y perdedores. Eso es lo que te venden. ¿Sos un winner o sos un loser? ¿Sos un ganador? Con respecto a las mujeres, yo abordo este texto. O sos, bueno, un mariquita o no sé. Entonces, eso lleva a que sea muy normal que se tenga ese tipo de pensamientos distorsionados y ese tipo de miedos que generan estados de ansiedad muy difíciles de revertir, bueno, sin ayuda de un psicólogo. La característica de los pensamientos distorsionados es que son totalitarios, son cosas de las cuales uno no tiene certeza, objetiva, ¿sí? Y generan, bueno, justamente decepción, pesimismo y por sobre todo estados cada vez más marcados de ansiedad, ¿sí? Lo que hacemos es trabajar con la reestructuración cognitiva, que es, bueno, justamente trabajamos con lo que son los anclajes positivos. Los anclajes positivos son generados muchas veces en esta etapa, en la etapa del amateurismo, ¿sí? Porque son todas las experiencias y emociones positivas que alguna vez el futbolista generó. Son recursos psicológicos para justamente salirse de ese espiral negativo de ansiedad autodestructivo. Entonces, bueno, ese es todo un trabajo que lleva un tiempo, lleva autorregistros y, bueno, es un trabajo también de encontrar afectivamente qué es lo que le sirve al deportista para desactivar eso, ¿sí? Se cambian estos pensamientos distorsionados, como por ejemplo, no sé, si pierdo contra, o no, más fácil, erré tal penal, entonces soy una porquería, no sé. Bueno, etc. Trabajamos con esto, justamente como les decía, con los autorregistros, y lo que hacemos
es trabajamos para hacer que el jugador tenga una autohabla un poco, digamos, no tan destructiva, como por ejemplo, bueno, erré tal penal, sin embargo soy buen jugador. En general también otra característica de los pensamientos distorsionados es que son automáticos e imperceptibles. Muchas veces hasta actúan de manera inconsciente, son difíciles de detectar. Entonces, bueno, trabajamos haciendo lo que se llama reestructuración cognitiva. Lleva un tiempo, pero el origen de ese tipo de polaridades entre ganadores y perdedores es cultural. Bueno, ¿dónde estaba? Es optimista, niega los problemas o situaciones del juego, toma riesgos, impone valores. ¿Cuáles son esos valores? Volviendo a esto, ¿los valores que impone el entrenador son valores que sostienen o son valores que aplastan, como el papá de Kafka? ¿Sí? Hay veces que los ideales son demasiado grandes, ¿no? Para lo que es la situación realista, por así decirlo. Las metas que me propongo o que le propongo a mi equipo, ¿son metas realizables o son metas que los aplastan? Entonces, bueno, esto hay que verlo. Y hay que ver también de qué manera lo comunicamos, más allá de las características individuales de cada uno de sus entrenados. Puede ser serio, pero a la vez sensible y sin perder el sentido del humor. Da a cada uno el trato que se merece sin hacer excepciones. Encuentra el equilibrio entre la vida personal y la profesional, volviendo al tema este del descanso. En general, cuando trabajamos con los entrenadores, trabajamos inicialmente con lo que es la relajación, porque suelen ser personas con mucho nivel de estrés. Hay mucha rotación. En Argentina se le llama el puesto de la silla caliente, porque hay muchísima rotación. Capaz los técnicos están 5 partidos y ya se van. Entonces es difícil, ni que hablar de que han habido bastantes casos de suicidios. Entonces, dada la coyuntura, me parece que estaría bueno empezar a preguntarnos dónde estamos y dónde queremos estar en el futuro con respecto a lo que es prevención en psicología. ¿Vos sois un mentor? Sí. ¿En ocasiones se siente solo? ¿Me permito hacerme esta pregunta o es de blandito necesitar de otro? ¿No? ¿Se identifica fácilmente a la nueva institución de trabajo? ¿Cómo colabora para el desarrollo de la identidad del equipo a la institución? ¿Se reconoce sus gestos y actitudes? ¿Cómo actúa ante los lesionados? ¿No? ¿Seguimos? Reconoce sus propias limitaciones, aprendió a delegar. Hay un caso de, no es de este país, es de otro país, pero bueno, hay un caso de rugby. El entrenador es a la vez psicólogo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, yo no necesito a ningún psicólogo porque el psicólogo soy yo. Además de ser entrenador, es psicólogo. Bueno, no les está yendo muy bien, están últimos en la tabla. Pero, bueno, la cuestión, ¿por qué traigo a colación esto? Porque, como les decía al inicio de la charla, el lugar del psicólogo no es alguien que les tira una pelota llena de conocimientos y les dice, listo, tomá, con esto hacé lo que te parezca, y el sujeto se queda en posición pasiva esperando que le resuelvan la vida. Sino que en realidad es como en el gimnasio, como les decía al inicio, el psicólogo es la máquina en la cual va a trabajar el futbolista, el entrenador, el equipo, y depende del esfuerzo que haga ese equipo, esa institución, el lugar que se le dé. ¿Sí? Lo que hace es sostener y guiar. ¿Sí?
Por eso, más allá de que este entrenador de rugby sea psicólogo, no importa los conocimientos teóricos que pueda tener o no, sino que lo que importa es ese lugar vacío que con este tipo de preguntas vehiculiza la palabra para que, bueno, justamente se vayan encontrando soluciones, haya catarsis, que catarsis es, para los que no saben, es la descarga básicamente a través del habla, ¿sí? Y bueno, y ordena, justamente como les decía, con estos autorregistros, con estas planillas, que eso ya es más de la terapia cognitivo-conductual, de las terapias breves, ¿sí? Esto es psicoanálisis. Bueno, aprendió a delegar, invierte tiempo en crear líderes, está orgulloso e ilusionado por sus futuras actuaciones como director técnico. Con respecto a esto de invierte tiempo en crear líderes, ¿no? Muchas veces pasa que hay como cierto recelo o cierta falta de compañerismo o pensar que alguien va a venir a robarme mi lugar. Hay poco lugar para, a veces, no digo no siempre, las dinámicas de cooperación entre colegas muchas veces. Y bueno, a ver, está orgulloso e ilusionado por sus... Ah, esto ya lo leí. ¿Posee el poder de la persistencia? Bueno, con respecto a la comunicación de los entrenadores, hay un texto sobre esto que les seleccioné que lo van a ver, dice la frase típica en el fútbol, ¿no? Del futbolista: no sé por qué no me pone. Esto es recurrente, la falta de comunicación con respecto a lo que el futbolista tendría que mejorar para mejorar su rendimiento. Hay veces que las respuestas o las indicaciones son más emocionales, que también se condice con la dificultad para la autoconciencia de los entrenadores, ¿sí? Si yo no hago todo este trabajo para centrarme, ahí entra en juego lo que es el mindfulness. Si yo no hago todo este trabajo para serenarme, para descansar, para cuestionarme mis limitaciones culturales, como les decía al inicio, y bueno, lo más probable es que mi comunicación no sea tan efectiva, sino que sea más de descarga, porque estoy enojado, porque, no sé, lo que sea que pase, porque me peleé con mi mujer, no sé, por decir algo. Entonces, la comunicación tiene que ser clara, concisa, correcta, completa, cortés, constructiva y técnica. Muchas veces, hasta incluso en jugadores grandes, vos le preguntás a los chicos, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Las sabés? Muchas veces hay algunas cosas que te pueden decir, pero muchas veces no. Y acá vuelvo al tema de la base en la formación amateur y el aspecto de la educación. Un chico que no tiene educación, en Argentina el 30% de los futbolistas terminaron el secundario. Es muy bajo el nivel. Entonces, si yo no tengo la educación básica mínima, no voy a tener recursos para estructurar mi pensamiento. Voy a tener menos capacidades para defenderme, para imaginar una jugada, para entender qué es lo que me dice el entrenador. Y con respecto al tema de los avances tecnológicos, hoy en día, con el tema del videoanálisis, y como les decía, con el tema de la inteligencia artificial y los métodos predictivos, va a ser muy importante el aspecto creativo de los jugadores, porque en el alto rendimiento ya están todas las jugadas estudiadas, se sabe cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de los integrantes del equipo, se sabe hasta cuándo un árbitro, después de una jugada, si es muy impulsivo, cómo hacerlo enojar para que cobre tal cosa. Son cosas que ya se están trabajando, entrenando, y si nosotros no tenemos jugadores con capacidad para crear, con capacidad para imaginarse distintas situaciones, que esto es gracias a la educación, ¿sí? Y bueno, evidentemente vamos a tener jugadores que están
dando margen y les están dando ventaja a los demás. Entonces, por eso también es muy importante el tema de la educación. Y una cosita. Y con respecto a esto, voy a hacer una salvedad. No sé si esto va a borrar bien. El tema de la educación, el deporte y el doping o las adicciones y lo que es la base y el fortalecimiento de la personalidad de cada uno de los jugadores. En psicología de las adicciones hablamos de la personalidad adictiva, que se caracteriza por tener vinculaciones con sus objetos. El fútbol es un objeto, ¿no? En términos abstractos, filosóficos, totales. Se le dice el objeto total, básicamente. ¿Qué significa esto? Bueno, es el claro ejemplo de cuando el futbolista te dice: para mí el fútbol es todo. Bueno, ese chico que te dice el fútbol es todo y que no tiene, evidentemente, por lo que comenta, no tiene otra cosa, no tiene otros sostenes de su personalidad, de su autoestima, es un chico muy frágil, ¿sí? Quizás, por así decirlo, llega muy alto, pero ante la menor cosita se quiebra. Y en el fútbol algo que hay es justamente muchas subidas y bajadas. Lo que suele pasar es que empiezan a somatizar, porque como el camino por la palabra está vedado, o sea, porque hay veces que ni saben lo que es un psicólogo. Si no tienen educación suficiente, no les han mostrado otra cosa, no hay más recursos que canalizar a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo importante es tener una base de personalidad firme, ¿no? Con todo lo que son los aspectos preventivos. Bueno, eso con respecto al objeto total. Es como, ustedes imagínenselo así, es como si la personalidad fuera una mesa y la única pata fuera el fútbol. Bueno, es una mesa muy frágil esa. Lo importante es que pueda imaginarse, no sé, otras cosas, otras actividades, que invita libidinalmente a los amigos, a la familia, un oficio, ¿sí? Porque de ese modo va a poder pivotear, por así decirlo, entre distintos intereses ante las dificultades, ¿sí? Tiene más opciones, como para decir, bueno, además de futbolista, si no me va bien o si perdí el sábado, bueno, de todos modos, valgo por otras cosas, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, inspira, colabora a que el deportista identifique y reconozca qué es lo que lo mueve a hacer lo que hace, a que saque lo mejor que sí. En definitiva, el liderazgo efectivo es donde el otro te confiere el verdadero poder. Se trata de relaciones de influencias, un contrato psicológico que implica una variedad de expectativas, demandas, requisitos para ambos lados. Produce mejoras en el rendimiento, satisfacción, cohesión grupal. El trabajo de psicología, ¿no? Herramientas. Bueno, un ejercicio que se puede hacer de imaginería, en realidad lo que hacemos muchas veces es actuarlo, bueno, como les decía, actuar situaciones de partido y filmarlo, ¿no? A ver cuáles son los roles o las modalidades de afrontamiento ante distintas situaciones o problemas que tiene cada uno de los entrenadores. Muchas veces se ven a sí mismos en esos ejercicios y no se reconocen. Entonces, también generar estas preguntas a través de estos ejercicios. ¿Encontró algo que no esperaba? ¿La toma de decisiones fue equilibrada? ¿Lo deja conforme su presencia? ¿La forma en que transmite los mensajes? ¿Conservó la compostura en momentos tensos? Bueno, les agradezco mucho el haber participado en este seminario. Pueden contactarme, de hecho tienen ejercicios para hacer en la bibliografía, me pueden consultar lo que quieran, desde una cosita chiquitita, inquietud o bueno, lo que sea. Los espero que me manden esas guías completas, ¿sí?
Así que bueno, eso fue todo. Porque todos en las piedras, aquí estamos junto a vos. Club Atlético Juventud, vos también jugás.